Miren, en cuidados intensivos, la vida de un paciente, muchas veces depende de los monitores que miden cada latido y cada respiración. Pero, a veces, esas máquinas no nos cuentan toda la historia. ¿Qué pasaría si los monitores de soporte vital de un paciente estuvieran de hecho mintiendo? Esa es la pregunta clave que vamos a explorar, una que tiene consecuencias de vida o muerte. Imagínense esto. Durante una cirugía de corazón, la presión arterial de un paciente marcaba un valor seguro, entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Todo parecía en orden. Pero sus ondas cerebrales, esas estaban contando una historia completamente diferente. Una historia, la verdad, aterradora. Entonces, para resolver este misterio médico, necesitamos una herramienta especial, una que puede escuchar la sinfonía eléctrica del cerebro. Y para entender lo que le pasa al cerebro en estas situaciones tan críticas, los médicos se apoyan en una herramienta que seguro conocemos por su uso en otro órgano, el electrocardiograma. La analogía es súper simple, pero muy, muy poderosa. Piénsenlo así. Un electrocardiograma, o EKG, nos muestra los ritmos del corazón y si hay problemas como la isquemia. Bueno, pues un electroencefalograma, o EEG, hace exactamente lo mismo pero para el cerebro. Revela sus patrones eléctricos y sus señales de auxilio. Es básicamente un EKG para el cerebro. Una de las notas clave en esta sinfonía cerebral son las oscilaciones lentas delta. Este es, digamos, el ritmo por defecto del cerebro cuando está en un estado de inconsciencia profunda. O sea, estas ondas grandes y lentas nos indican que el cerebro está como bajando la potencia, reduciendo su energía. Pero, ojo, hay una señal muchísimo más alarmante, la supresión de ráfaga, o burst suppression. Este es un patrón crítico donde vemos periodos de actividad cerebral, las ráfagas, que se alternan con periodos de silencio, casi total. Esto nos grita que el metabolismo del cerebro está por los suelos. Miren, así es como se ve. Es una bandera roja gigante. Puede ser por una anestesia muy, muy profunda, por hipotermia o por algo muy peligroso, la falta de oxígeno. Y sí, esta es la señal que apareció en nuestro misterioso caso del principio. Ok, para entender por qué esta señal es tan crítica, tenemos que hablar de un principio fundamental que gobierna la salud del cerebro, y es el equilibrio entre la oferta y la demanda. Pensemos en una balanza. De un lado tenemos la oferta, es el suministro cerebral de oxígeno, o CDO2, y del otro, la demanda, la tasa metabólica cerebral de oxígeno, o CMRO2. La salud del cerebro depende literalmente de que esta balanza esté en perfecto equilibrio. Y aquí está el gran desafío. El cerebro es como un sub y baja. Cuando el EEG muestra poca actividad, la pregunta del millón ¿es porque un anestésico le bajó la demanda de oxígeno, lo cual es controlable, o es porque el suministro de oxígeno se desplomó, lo que es una emergencia total? Por eso, los médicos buscan pistas muy específicas en el EEG que les avisen que ese sub y baja está peligrosamente desequilibrado. ¿Qué buscan? Bueno, que la actividad se mueva a frecuencias más bajas, una reducción general de la potencia y, las más graves, que aparezca la supresión de ráfaga o, en el peor de los casos, una línea plana. Bien, ahora que ya entendemos este lenguaje del cerebro, volvamos a nuestros casos clínicos. Vamos a ver cómo el EEG fue la clave para resolver estos misterios. Primero, regresemos al principio, a nuestro misterio inicial, el del monitor de presión arterial que simplemente mentía. Recordemos la escena. El monitor en la arteria marcaba una presión segura, todo ok. Pero la alarma silenciosa del cerebro, el EEG, estaba gritando supresión de ráfaga, avisando que el suministro de oxígeno se había desplomado. Eran dos datos totalmente contradictorios. ¿Y la resolución? El EEG tenía razón. Cuando midieron la presión directamente en la aorta, se dieron cuenta de que era catastróficamente baja, 35 milímetros mercurio. La línea arterial de la muñeca había fallado. El EEG funcionó como un seguro de vida. Ahora, un nuevo caso, un nuevo misterio. ¿Era un exceso de sedación o era una insuficiencia cardíaca? Dos problemas muy diferentes, pero que en el cerebro se pueden manifestar de forma parecida. La cosa fue así. El EEG de una paciente mostró supresión de ráfaga. Al principio se atribuyó a un exceso de sedante,
Ok, se corrigió. Pero un rato después, cuando le bajó la presión arterial, el mismo patrón volvió a aparecer. Ahí se reveló la verdad, su corazón estaba fallando. La misma señal del EEG, dos causas diferentes. La clave aquí fue el proceso de eliminación. Al descartar primero el exceso de sedación, el EEG se convirtió, en la práctica, en un monitor en tiempo real de la perfusión del cerebro. Fue el que levantó la bandera justo en el momento en que el corazón ya no podía más. Y nuestro último caso, una paciente de 89 años que después de que le quitan la sedación, no responde, simplemente no despierta. ¿Por qué? Sus signos vitales estaban estables, perfectos. Debería haber estado despertando, pero no lo hacía. Y fue el EEG frontal el que descubrió una tormenta eléctrica invisible en su cerebro. Una serie de convulsiones que no se veían, conocidas como convulsiones no convulsivas. Un evento neurológico totalmente oculto. El EEG fue la única evidencia de esa convulsión oculta. Y eso llevó al diagnóstico y tratamiento correctos, lo que permitió que la paciente finalmente despertara 2 días después. Una vez más, el EEG nos mostró lo invisible. Todos estos casos no son anécdotas aisladas. Nos están mostrando que estamos entrando en una nueva era para la salud cerebral, sobre todo en el ámbito de los cuidados críticos. Integrar el EEG en los cuidados intensivos nos está permitiendo proteger nuestro órgano más vital de formas que antes simplemente eran imposibles. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si las señales de nuestro cerebro guardan la clave de nuestro estado de salud oculto, ¿qué otras alarmas silenciosas todavía no estamos escuchando?